¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Trujillo García y estoy haciendo el proyecto final del curso de aprendizaje efectivo de Platzi. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Quería empezar con esta frase porque en este momento estoy haciendo algo diferente para poder lograr obtener un mayor aprendizaje de lo normal, de lo que normalmente hago. El proceso tradicional de aprendizaje está mal enfocado. Porque el proceso tradicional de aprendizaje tiene este proceso: ingresar a estudiar, aprender lo necesario para sacar buenas calificaciones, certificarse y luego de certificarse olvidar lo aprendido. ¿Pero por qué olvido lo aprendido? Por no hacer nada con el conocimiento que se obtiene. Y es haber vivido el ejercicio de ir al aula de clase, sentarse en el aula de clase y esperar recibir el conocimiento del profesor sin hacer nada más con el conocimiento que se obtiene, sino solamente recibir. ¿Cómo retener lo aprendido? Pasando a la acción, tomando el volante de nuestro conocimiento para llegar a la meta de poder realmente retener lo que se ha aprendido. ¿Cómo pasar a la acción en el aprendizaje? Haciendo un aprendizaje activo, explicando, escribiendo, asociando, haciendo notas, cuestionando con preguntas. No solamente sentándose en el aula y esperando a recibir el conocimiento del profesor, sino también haciéndole preguntas, ¿por qué no? Tomando notas con nuestras propias palabras y cuestionando también lo que nos dice nuestro profesor. A la izquierda podemos ver cuáles son los porcentajes de retención al usar unas técnicas pasivas y en la derecha unas técnicas activas. Repetir, releer, transcribir y memorizar son técnicas que utilicé yo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria y que las usábamos para aprender. Aprender con fuerza bruta es eso. La letra con sangre entra. Sin embargo, los porcentajes de retención que se obtienen con estas técnicas son mucho más bajos que los que se obtienen al, por ejemplo, explicar con las propias palabras lo que se ha aprendido, eh, leer, resumir y sintetizar las ideas, repasar activamente y explicar lo que se ha aprendido con las propias palabras a otras personas. Para tener control del aprendizaje, lo importante es recordar cuál es ese motivo, utilizar métodos adecuados y practicar frecuentemente el aprendizaje. ¿Qué métodos de estudio existen? Entonces, para antes de hablar de métodos de estudio, primero hay que tener en cuenta que hay sistemas. Y el sistema que generalmente nos domina es el sistema de distracciones. El streaming, las redes sociales y los videojuegos están ahí para obtener nuestra atención y desviarnos del objetivo que tengamos, que debe ser el aprendizaje. Lo mejor es eliminar todo este sistema de distracciones de los computadores, de los celulares, del lugar donde vayamos a aprender, de nuestro santuario del aprendizaje y cambiarlo por nuestro sistema de productividad, que en mi caso el que utilizo es una lista de tareas con el to-do list de Microsoft, un calendario con el calendario de Google, la aplicación de concentración de Deep Work para usarlo como pomodoros y las listas de música para enfocarse de Spotify. Uso un sistema para tomar notas de Notion y aprovecho las plantillas que pudimos ver en el curso de aprendizaje efectivo de Platzi. Y esa aplicación de Notion la uso para tener apuntes con significado. De esta manera esos apuntes son más agradables, ya de que para poderlos consultar me debe dar gusto consultar y recapitular esos apuntes. Van más allá de la transcripción porque siempre trato de poner un mensaje destacado donde expreso lo aprendido con mis propias palabras y profundizo la comprensión y la retención. Y uso el método Cornell, donde al final siempre sintetizo
y reflexiono acerca de qué fue lo que realmente aprendí sobre sobre esa clase, ese curso o lo que esté aprendiendo. Técnicas de comprensión. Usar las técnicas de comprensión nos permite tener un mejor entendimiento de lo que hemos aprendido. Por ejemplo, hacer una interrogación elaborativa antes de empezar el tema, decir qué es lo que yo voy a aprender, para qué necesito aprender esto, qué objetivo yo tengo con este aprendizaje. Luego, explicar con las propias palabras lo que se ha aprendido, dando respuestas a esas preguntas elaborativas y, por qué no, haciendo ejemplos y metáforas o con imágenes también de lo que se ha aprendido. Simplificar, sintetizar y tomar apuntes. Y obviamente el poder de la enseñanza. Cuando eres capaz de explicarle un tema a alguien y que esa otra persona lo entienda, vas a realmente entender ese tema que estás tratando de aprender. Optimizar el aprendizaje con inteligencia artificial es importante, pero la inteligencia artificial no sustituye el esfuerzo que se debe hacer para aprender. Es un recurso de apoyo para ayudarte a procesar mejor la información. Estas son las técnicas de retención. El recuerdo activo, es decir, activar la memoria en el momento en el que se requiera. Por ejemplo, si acabo de recibir una clase y luego me voy en el transporte público, en el Transmilenio, a decir qué fue lo que vi en esta clase, qué aprendí, lo proceso y lo recuerdo y lo traigo a mi memoria. Luego también hacer ejercicios de preguntas y respuestas como los flashcards y usar, por qué no, la inteligencia artificial para que esa inteligencia artificial cree las preguntas y las respuestas que se necesita del tema que se está aprendiendo. Usar la repetición espaciada estudiando, tomando un descanso de lo que se ha estudiado y luego repasar lo aprendido. Es un ejercicio que vi cuando aprendí a tocar guitarra, donde a veces tenía que aprender una canción, se me dificultaba, no podía hacerlo y lo que tenía que hacer para poderlo ya desarrollar era dejar un espacio de tiempo, dejar la guitarra a un lado y luego volverla a retomar, y cuando lo retomaba podía hacer lo que no estaba pudiendo hacer antes. Ese ejercicio también funciona en el aprendizaje. Hay que darle espacio al cerebro para que procese y luego repasar lo aprendido, y ahí ya va a ser mucho más fácil realizarlo. También hacer una práctica intercalada combinando varios cursos o temas en una misma sesión de estudio para que el cerebro no se sature con un solo tema. Usar técnicas de retención nos permite también acceder a la memoria, usando acrónimos, acrósticos o el palacio de la memoria. Mi acrónimo que yo recuerdo del pregrado es el acrónimo que usé para aprenderme los principios de la ética profesional, IO, IRCO, DCRC. Entonces, esas eran las primeras palabras de de los principios, la primera letra de cada uno de los principios de ética profesional: integridad, objetividad, responsabilidad, desarrollo profesional, competencia profesional, eh, responsabilidad, colaboración entre colegas. Entonces lo que yo hice fue aprenderme solamente la primera letra y luego traer a la memoria todo el resto del principio que tenía que aprender. Lo mismo, como yo soy contador, entonces para aprenderme las cuentas no me las aprendo todas de memoria, sino que lo que hago es aprenderme la primera cuenta: 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, y de ahí para adelante entonces uno se aprende la que sigue. 1 es activo, 11 caja, 12 inversiones, 13 cuentas por cobrar, en fin. Hay varios PUC diferentes, entonces eso cambia dependiendo del sector en el que exista, pero es una forma también de aprender ese tipo de números, usándolos como especie de acrónimos en, en versión de números, los veo yo en mi mente. Eso es todo lo que tengo por compartir, esto fue lo que aprendí, quería hacerlo de esta manera presentando el proyecto y doy muchas gracias por permitirme la oportunidad de presentarlo. Hasta luego.